En el mundo de Dungeons and Dragons, los dragones no fueron siempre los que dominaron la Tierra. Incluso antes de que se levantaran los reinos de los elfos o los humanos o los enanos, los gigantes eran los que dominaban y peleaban contra los dragones para ver quién tenía el dominio total de las tierras. Eran cazadores de dragones, reyes y artesanos, moldeaban el mundo con sus manos, y hoy, aunque su gloria se ha desvanecido, siguen siendo colosos que marcan el destino de quienes se cruzan en su camino. En D&D 5e los vimos muy de cerca en la aventura Storm King's Thunder, o El Trueno del Rey de la Tormenta. Esta aventura era para jugadores de 1 a nivel 12 y estaba ambientada en el Sword Coast de Faerun y tenía mucho de lo que ustedes están viendo en este video: gigantes. El gancho de la aventura de Storm King's Thunder es sobre el Ordning, y ya vamos a explicar de qué se trata. Quédate porque hoy te voy a mostrar en D&D quiénes son los gigantes, de qué viven, cómo los podemos usar, por qué son únicos, y también te voy a explicar cada una de sus razas usando las miniaturas que tenemos. La sociedad de los gigantes en D&D está regida por lo que se llama el Ordning, que es una jerarquía que está impuesta por los dioses. En la cima de la jerarquía están los Storm Giants, o los gigantes de la tormenta, y son profetas capaces de leer presagios en el mar y en el cielo. Les siguen los gigantes de las nubes, o Cloud Giants, que son una especie de aristócratas que viven en castillos flotantes rodeados de lujos. Más abajo en la jerarquía vienen los Fire Giants, o gigantes de fuego, que son herreros habilidosos, también son disciplinados guerreros y viven generalmente dentro de los volcanes. Después siguen los Frost Giants, o gigantes de hielo, que son una especie de bárbaros que solo respetan la fuerza bruta. Cerca del fondo de la jerarquía están los gigantes de piedra, o Stone Giants, que son unos artesanos que viven recluidos dentro de las montañas. Y en lo más bajo se encuentran los Hill Giants, o gigantes de las colinas. Son glotones y brutales que solo miden su poder en función a la fuerza y el hambre que tienen. Cuando los dioses rompieron este Ordning, cada raza de gigante empezó a luchar por un espacio nuevo, mucho más arriba en la jerarquía, y esto desarrolló un caos con los humanos y los elfos y otras criaturas vivientes de Faerun. Y eso es lo que inspira aventuras como Storm King's Thunder de D&D 5e, que se las recomiendo jugar si quieren tener la experiencia de algo titánico que es estar en el ambiente de los gigantes. Ahora vamos a pasar a ver cada una de las razas con ejemplos de miniaturas, yendo de lo más bajo de la jerarquía con los Hill Giants hasta el tope donde mandan los Storm Giants. Muy bien, como les mencionaba, los gigantes de las colinas son los más bajos en el Ordning. Ellos son voraces y brutales, también son muy poco inteligentes. Como pueden ver, esta miniatura lo que resembla es un gigante que se ve bastante tosco, en donde guarda en su backpack todas las cosas que va cazando, recolectando al atacar aldeas y secuestrando sus animales o incluso los mismos pobladores. Aquí tenemos un detalle. Ahora, muy bien, son perfectos para encuentros caóticos. Pueden llegar a ser como hasta cómicos. Por ejemplo, que si el rey de las colinas, un Hill Giant que se autodenominó de esa manera, puede decir que está aterrorizando a las granjas y se come a sus súbditos cuando olvida su título. Aquí también pueden observar la proporción que tiene un aventurero normal de tamaño mediano contra un gigante. Pueden ver que el gigante es aproximadamente 4 veces más grande que el aventurero. Ahora vamos a pasar con los gigantes de las rocas, o Stone Giants. Los gigantes de piedra son reclusos y artistas. Estos viven en las cavernas, tallando columnas y murales como si fueran templos. También ellos ven el mundo de la superficie como una especie de sueño para ellos. Nada allá arriba es del todo real, y en partida son místicos y enigmáticos, hasta que alguien se atreve a invadir sus dominios. También podemos ver los detalles de los Stone Giants. Parecieran ser como tribales, y según el lore, ellos mismos se hacen sus propias armas. Son grandes artesanos, así que deben tener muchas habilidades para craftear sus armas. Luego vienen los Frost Giants, o gigantes de hielo. Ellos son saqueadores de las tundras heladas. Solo respetan la fuerza, cicatrices y trofeos son lo que van a determinar su rango. Y cuando marchan bajo la tormenta, arrasan aldeas enteras. Imagínense que son los vikingos de la jerarquía de los gigantes. Así que cuando arrasan las aldeas enteras, celebran con banquetes de carne cruda al mismo estilo vikingo.
Esta miniatura que tenemos aquí es la de un personaje que aparece en la aventura Storm King's Thunder. No voy a hacer spoilers, pero es un gran personaje que van a saber disfrutar cuando estén jugando la aventura. Ahora vamos con los siguientes en el orden, que son los gigantes de fuego. Estos son conquistadores disciplinados y guerreros legendarios. Ellos construyen su fortaleza alrededor de volcanes donde entrenan a sus ejércitos y también forjan armas colosales como la que estamos viendo en esta miniatura. Como pueden ver, cada Fire Giant tiene su rol dentro del ejército. Vamos a ponerlo así, son como los militares dentro de la estructura de los gigantes. Y como villanos son perfectos para campañas de guerra o asedios. Por ejemplo, estrategas que combinan fuerza bruta y organización militar. Luego están los gigantes de las nubes. Estos son nobles arrogantes que viven en castillos sobre las montañas o en nubes sólidas incluso. Ellos valoran mucho el lujo y la riqueza y pueden usar la magia del aire para crear niebla, neblina, volar o incluso controlar el clima. Aunque ellos no están en la cima, muchos se consideran los verdaderos herederos del poder de los dioses y manipulan a otros gigantes para cumplir sus caprichos. Y finalmente en la cima están los gigantes de la tormenta. Son sabios profetas que habitan en las cumbres imposibles o palacios bajo el mar. Pueden desatar rayos capaces de arrastrar ejércitos enteros, pero también ofrecen guía a los mortales que saben ganarse su respeto. En campaña, no solo son enemigos, pero también pueden ser fuerzas del destino. Por último, quiero comentar sobre dos razas que son consideradas razas gigantes, pero no necesariamente son parte del Ordening, que son los ogros y también están los etins, que son criaturas gigantes de dos cabezas. Estos son creaciones de los mismos dioses que crearon a los gigantes, sin embargo, estos fueron abandonados y dejados a su propia suerte. Generalmente son criaturas bastante salvajes y, aunque no sean muy inteligentes como los gigantes, estos pueden ser muy peligrosos al momento que se te aparezcan en tu partida. Entonces, los gigantes no son simples monstruos que aparecen en el juego, son civilizaciones con culturas, con ambiciones y con distintos tipos de características que pueden darle mucho sabor a tu partida y a tu aventura. Entonces, cuéntame, ¿cuál es tu gigante favorito de los que viste hasta ahorita? Déjalo en los comentarios y avísame si quisieras que hiciera un review de cada una de las razas en específico con sus características. Por favor, suscríbete, dale like y hagamos crecer esta comunidad de D&D en español. Paz.